Seguimos conversando con Jesús Lara, politólogo y profesor de historia. En el segmento anterior nos hacía una exposición brillante sobre la efeméride que estamos tratando el día de hoy para conectar con el presente, 6 y 9 de agosto, el lanzamiento de 1945, el lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Y después de hacer como todo ese recorrido histórico, es importante llegar al presente porque el mundo está amenazado por el tema nuclear nuevamente. Ya no es solamente Estados Unidos con armas nucleares, Rusia, que tiene incluso más ojivas nucleares que Estados Unidos, también la situación en el Medio Oriente con el programa nuclear iraní, Israel cuenta con armas nucleares, no se sabe el número determinado, pero lo cierto es que hay un puñado de países que tienen armas nucleares y que el mundo está en conflicto y que eso puede representar una gran amenaza, ¿no? No, sin duda. De hecho, en Japón la primer ministro japonesa también ha estado, digamos, a la vanguardia. Ha sido muy criticada por la, digamos, por la sociedad japonesa, por el alcalde de Hiroshima y Nagasaki. Se han pronunciado en contra de, digamos, las declaraciones de la primer ministra japonesa, justamente porque esta amenaza creíble que pareciera que a pesar de la catástrofe y de la magnitud de su impacto, pues la historia de la humanidad no aprende, ¿no? De cómo la irracionalidad puede llegar a unos puntos tal de la autodestrucción mutua, tiene que ver con los actores, con sus intereses, y lo que va a pasar luego de Hiroshima y Nagasaki, pues vamos a ver luego la crisis de los misiles, que también fue un punto, digamos, muy caliente de la Guerra Fría, que estuvo al borde básicamente de desaparecer lo que hoy también es Venezuela, por ejemplo. Para ver la magnitud de ello, nos invita pues a reflexionar sobre esto, ¿no? Como estos actores como Trump, por ejemplo, quien con su discurso pareciera que la racionalidad no está marcada allí, lo que uno cree que pueden ser intereses y sobre todo el tema del marco internacional, el derecho internacional está en jaque, justamente porque hay unos intereses básicamente pasionales por algunos actores, pero también intereses económicos de lo que son, digamos, los nuevos modelos de desarrollo, la China que aspira a ser una China imperial, la Unión, digamos, la idea de volver a la Unión Soviética o a esa visión de Putin de poder reestructurar un nuevo orden mundial, nos invita pues a pensar que estos eventos como el de la bomba atómica que cumplen 81 años toda esta semana, por cierto, que se va a dar, tienen que invitar a ello. Veíamos que el primer presidente de Estados Unidos que visitó, por ejemplo, Hiroshima fue Obama, y fue, digamos, un acto justamente de poder invitar a la humanidad, a los estados, a pensar justamente en una cooperación internacional efectiva, en que estos organismos sean útiles para que evidentemente estos intereses no solapen, digamos, la vida de millones de personas en un contexto mundial que necesita que, bueno, que cuidemos de un planeta que amerita además que sus liderazgos sean responsables con las próximas generaciones, porque estamos hablando de irresponsabilidades como el caso del accidente de Chernóbil o los accidentes japoneses que han dejado pues todavía hoy muchísimas huellas, grietas en la humanidad. Estamos hablando de niños que nacen deformados, estamos hablando de humanidades que son marcadas y que todavía hoy la plena idea de una bomba atómica o de la accionar de un botón que acabe con más de 80.000 personas así, pues debe generar terror en la humanidad. No debe ser un tema, digamos, tocado de forma efímera, debe ser un tema de mucha responsabilidad y el llamado al liderazgo fuerte, a las potencias, a regular y que los tratados sean pues tomados en cuenta. Vemos todavía que es como una carta bajo la manga de esa amenaza creíble que yo puedo utilizar para negociar. Lo vemos con Irán, lo vemos con Estados Unidos, lo vemos con Corea del Norte, con estas exposiciones que evidentemente son simbolismo, pero que en el fondo tienen pues una estrategia política muy marcada, delimitada de estos estados que aspiran a sobrevivir a un mundo que geopolíticamente cada día pues parece más complejo y donde la racionalidad pues pareciera que hay que descifrarla con algunos elementos casi que complejos, ¿no? Que nos invita justamente a eso. Eso es lo que hoy nos invita justamente los 81 años de esta catástrofe global mundial, de ese hongo que cuando la gente lo ve cree que simplemente es, bueno, un símbolo de destrucción pues, por parte de una potencia, y es simplemente el cómo la humanidad no ha desarrollado pues, realmente un contexto de humanización efectivo. Pareciera que cada vez somos menos humanos, ¿no? Y es el gran momento en donde tenemos que pensar y volver a la idea política, donde la ideología debe estar en la mesa justamente para discutir y sobreponernos a todos esos temas y donde la pasión humana sea guardada, porque volver a la idea es una deuda con la historia de la humanidad. Y qué importante esta reflexión que hace Jesús ya para cerrar y para despedir el programa, porque además vivimos en un mundo conflictivo que se ha alejado de la cooperación y donde el realismo expone básicamente el poder. Prácticamente las potencias luchan por la consecución de su interés nacional, por poder, y a un lado queda o está quedando la cooperación, el multilateralismo, con unas Naciones Unidas, bueno, cuestionada, ¿no? Y esto
hace que la amenaza y el peligro sea mayor, pero bueno, aquí intentamos exponer este tema que es tan importante, revisar la historia para entender el presente, para analizarlo y por supuesto agradecerte por esta exposición tan brillante y por ayudarnos, digamos, a poner esto al relieve, porque es importante siempre estar revisando esta fecha. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a la orden. Gracias a ti por venir. Conversábamos con Jesús Lara, politólogo y profesor de historia. De esta manera nos corresponde despedir esta edición de Brújula Internacional, siempre agradeciéndole su sintonía e invitándole a reencontrarnos nuevamente el día de mañana, como siempre, a las 2 de la tarde.